Para poder definir Big Data, los expertos se han puesto de acuerdo en que una de las mejores formas de definir Big Data es a través de 4 pilares o 4 fundamentos que lo describen. Nosotros le denominamos las 4 B cortas, las 4 V, ¿cierto? Y quizás la más representativa es la primera, el volumen. Cuando uno habla de Big Data, claro, lo primero que se viene a la mente es el volumen de datos. Uno piensa grandes volúmenes de datos y la verdad que eso es cierto. Big Data tiene que ver con grandes volúmenes de datos. Para poder graficar un poco esto, pusimos sugerentemente algunas cifras en la siguiente lámina, en esta lámina, ¿cierto? Por ejemplo, que del 2005 al 2020 se espera que los datos aumenten 300 veces, llegando hasta 40 zettabytes o 43 trillones de gigabytes en el 2020. El aumento es bastante exponencial y eso se explica principalmente por el acceso tecnológico que existe hoy día a muchas de las herramientas y software que estamos incluyendo en nuestras operaciones y en nuestro día a día. Otro dato importante, nuestra población mundial actualmente son cerca de 7.000 millones de personas, de las cuales 6.000 millones cuentan con un teléfono celular que genera data. Por tanto, eso también está contribuyendo a aumentar el volumen de datos en el globo, ¿no? Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en las empresas de Estados Unidos, gran parte de las empresas, si no la mayoría, posee más de 100 terabytes de datos almacenados. La verdad que en Chile la realidad no es muy distinta. Es muy fácil encontrar que la mayoría de las empresas ya tienen varios terabytes de datos disponibles. Empresas pequeñas, medianas, en un par de años son capaces de alcanzar 5 a 10 terabytes sin ningún problema. Entonces la verdad es que esto ya se está convirtiendo en una realidad también en nuestro país y por tanto tiene un potencial muy alto para poder sacarle provecho a toda esa data generada. Otro de los elementos importantes que definen Big Data, ¿no es cierto?, es la segunda B, la que llamamos variedad. La variedad tiene una importancia bastante alta, dada que quiere decir que los datos provienen de distintas fuentes. Eso quiere decir que pueden provenir, por ejemplo, desde una base de datos, un dispositivo que está conectado y enviándonos información, es lo que se conoce como Internet de las cosas, ciertos sensores que están en cosas que pueden ser cotidianas, como tu automóvil, o tu refrigerador, o tu televisor que te está mandando información y que tú puedes recabar, o en la industria, sensores que están puestos en distintas maquinarias, ¿no es cierto?, así como información de redes sociales. La verdad que la variedad de estos datos, así como el volumen que dijimos anteriormente, es algo que también define lo que es el Big Data. El poder concentrar esa variedad en una decisión es algo muy importante. En los ejemplos que están en esta lámina, por ejemplo, se estimaba que en el 2011 ya existían 150 exabytes en datos en el área de salud, datos generados por la fase de análisis, diagnóstico, ¿cierto?, de enfermedades en los distintos clínicas y hospitales del mundo. 400 millones de tweets son enviados cada mes por un total de 200 millones de usuarios activos. Eso es mucha información también. En 2014 ya existían 420 millones del tipo wearables, que son teléfonos, cintas que miden frecuencias cardíacas, sudor, etc. Y que de alguna forma también generan datos y que están disponibles, que están ahí y que están haciendo crecer esta gran burbuja, ¿no? Más de 4 millones de horas de videos son visualizados cada mes en YouTube. O sea, considerando la cantidad de gente que accede a YouTube, es una cantidad considerable de horas mirando videos en esta plataforma. 300 billones de publicaciones son mensualmente subidas en Facebook. Son números muy, muy grandes. Ahora, cuando nosotros miramos estos números, pareciera que estuviéramos hablando de volumen nuevamente. Son números grandes y uno dice, bueno, pero esto de variedad pareciera que, si bien es cierto, son fuentes distintas, lo que me están contando acá tiene que ver con volumen, ya es cierto, pero uno puede tener la capacidad de asociar todo esto en una misma decisión. Supóngase que están en una clínica donde efectivamente tienen un gran volumen de información
obtenida por el diagnóstico, ¿cierto?, de sus pacientes. Por otra parte, algunos pacientes se les enviaron a casa con algunos instrumentos para medir, por ejemplo, glucosa o presión arterial, y por tanto están incluyendo información a ese grupo, ¿cierto?, de información de decisión. En redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, la gente opina sobre las campañas de marketing de la clínica o de este hospital, y por tanto se puede obtener cuál es el sentimiento que tiene la gente con respecto a mi negocio. Y en YouTube, por ejemplo, podría estar monitoreando videos que muestran cosas que son importantes desde el punto de vista del marketing o de la generación de conocimiento y de entrenamiento de la clínica. Si nosotros somos capaces de asociar todo esto en un caso de negocio, entonces podemos entender que la variedad también constituye algo muy importante en la toma de una decisión. ¿Cuántas fuentes de datos puedo acceder para tomar una decisión?